Bien, queridos suscriptores, estamos aquí con nuestra hermana. Ella se va a presentar, así que, bueno, Mi nombre es Noemí Quiroga de Santa María, pero todos me conocen por Quitita. Yo no sé si lo recuerdan, me casé con Antonio, como ustedes le decían, todos lo conocían. Me casé con él, he tenido 5 hijos, de 3 varones y 2 mujeres. Tengo 14 nietos, 14 bisnietos. y bueno, claramente para nosotros los años traen esa sabiduría, así que me gustaría conocer su testimonio, bien, y que pueda brindarnos de ese conocimiento y sobre todo de cómo era el cristianismo en nuestra provincia de San Juan, aquí en Argentina, desde aquella época. Mis abuelos fueron los inmigrantes y fueron los que conocieron el Evangelio. Sí, ellos eran inmigrantes, vinieron a la Argentina en el tiempo en que en España estaban en una posguerra. Bueno, vinieron acá, conocieron, vivieron en Desamparados, San Juan, y en la esquina había una carpa donde se predicaba el Evangelio, porque donde antes en San Juan no teníamos templos, se armaban carpas. Bien. Y ahí venían misioneros con una visión del Evangelio y lo que es Dios para la vida de las personas, dando a su Hijo Jesucristo para nosotros. Entonces, ahí mis abuelos. Pero mi abuela se enojó muchísimo porque decía que los evangélicos se llevaban los niños. Entonces, el final de la conversación es esta. Mi abuela conoció el don más precioso que hemos podido tener hasta el día de hoy, que es haber conocido al Señor Jesús, a un Dios amoroso que dio su Hijo. Bueno, y desde ese momento su vida fue educar a sus hijos. Después hemos sido sus nietos, sus bisnietos y todos en el camino del Señor. Porque Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso. Me gustaría detenerme porque muchas veces nosotros ignoramos y a veces no apreciamos esa libertad religiosa que hoy tenemos. Pero usted recién decía de que los evangélicos existía como, bueno, una mirada muy negativa, ¿no? Se le adjudicaba como se llevan los niños y cosas que obviamente eso es terrible. Y otra cosa interesante que usted acaba de decir es que no habían templos, ¿no? Estamos hablando principio del siglo XX, bien, 1901, 1905. Sin embargo, a pesar de todo eso, sus padres conocen a Cristo. Bien, Una gran verdad ha dicho usted, porque era tan despreciado o de tanta influencia la iglesia romana, diremos así, claro. que creían que el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo era algo malo. Y mi abuela tenía miedo que se llevaran los niños. O sea que se puede decir que quien infundía ese temor, sí, viene de Roma. De Roma. Ah, mira. O sea, en otras palabras, hay una persecución hacia los evangélicos de parte de Roma. Sí, en ese tiempo acá era tremendo el poder anunciar las verdades del Evangelio. Sus padres conocen a Cristo. ¿Es así? Es decir, que usted ya nace en un hogar cristiano. ¿Podría contarnos un poquito ahí de cómo fue Sí, esa cómo no. etapa? Eso es lo que yo le contaba. Mi padre, siendo soltero, circunstancialmente lo trasladaron acá al ferrocarril San Martín en aquel tiempo. Y resulta que un compañero de trabajo lo invitó un sábado que fueran a un baile. Mi padre no era creyente y le dijo que bueno.
Y en la casa, como no se podían tener reuniones en los templos, en la casa donde lo invitó al baile, era un hermano y una hermana que predicaban el Evangelio. Y desde ese día mi padre también se entregó al Señor. Y después cuando volvió a Mendoza, en Mendoza, un poco más adelantado, ya había iglesias, incluso una escuela evangélica. Excelente, excelente. Bien, y cuéntenos un poquito de ahí. Bueno, por supuesto, conoce a su mamá, bien, allí en Mendoza. Sí, bueno, la abuela, sí, cuando conoció el Evangelio, para ella fue algo, bueno, no voy a decir, somos elegidos. Claro que sí. Somos elegidos. Mi abuela fue elegida con mi abuelo y vendieron todo lo que tenían acá en San Juan y se fueron a Mendoza para que sus hijos fueran a la escuela evangélica. Bien. Y ahí aprendieron música, a ser maestros de escuela dominical y a predicar el evangelio. Y antes el evangelio no íbamos a una iglesia y nos sentábamos con aire acondicionado, sino que teníamos los cultos en las esquinas de las plazas y en los lugares Bien. carenciados. Bien. Bueno, y de ahí viene, por supuesto, ya los hijos, que dentro de ellos está usted. El papá, como ya iba conociendo del evangelio, buscó en Mendoza una iglesia, ahí se encontró con esta familia Olaya, que es la de mi abuela, que tenía 3 hijas, un hijo varón, y el papá se hizo amigo. Bueno, y de las 3 niñas se quedó con una que fue mi madre. Se llamaba Ana Olaya. Ana Olaya. Bien, su mamá. Mi mamá. Bien, ¿y cuántos hijos tiene el matrimonio? 3 y un varón. Bien. 4. Bien. Y está. En la actualidad, ¿usted Sí. es la única No. que vive? Vivimos 3. Ah, mira. Sí. Wow. El hermano más chico cumple el 31, 85 años. Bien. También es creyente y sirve al Señor. Bien, entonces usted, eh, luego, en su testimonio de vida, lo que va a suceder es que usted nace en Mendoza, pero por cuestiones de la vida y por supuesto la providencia de Dios, el matrimonio, bien, pero migran acá, a San Juan. Nos A vamos a San Juan. Mendoza porque el terremoto del año 44, Bien, ok. porque estábamos acá nosotros para el 44. Para el 44 ya estaban acá en San Sí. Juan. Ok, ¿y quiere contarnos un poquito ahí de cómo fue esa etapa y cómo Dios los guardó? Porque en su gracia, ustedes, su familia no tuvo ninguna pérdida, más que materiales. Yo de todos los recuerdos hay uno, yo era chica, al último, ahora yo me veía chica, a esta altura siempre me veo ver chica. Y me acuerdo que a la madrugada estábamos debajo de un árbol y no había carpa, nada, y con el hule de la mesa la mamá nos cubría. Fue espantoso eso, nadie se puede imaginar lo que es. Y a la madrugada golpeaban, pero estábamos todos al aire libre, no solo nosotros, los vecinos, todos. Entonces, y era el encargado de pastorear, diríamos así, al grupo de creyentes que había en la iglesia, a ver cómo estábamos. Pero a ningún creyente le había pasado nada. Y él estuvo recorriendo a todos los El pastor creyentes. se encargó de buscar Se a cada una de buscara cada las uno. familias, claro. Sí, y que necesitábamos, no sé de dónde lo iba a sacar, pero hizo su atención para todos sus fieles. Excelente. Noemí, hasta acá no lo hemos dicho, pero me gustaría preguntarle, es de tradición bautista del sur, ¿cierto? Siempre Sí. ha estado, Siempre. digamos, en las filas de Sí, los bautistas siempre. del sur. Ajá. Sí. ¿Quiere contarnos un poquito de, bueno, cómo llega la denominación? Si es que, bueno, usted tiene ese conocimiento histórico de cómo, siendo la iglesia, los bautistas del sur,
uno de los primeros en llegar, ¿no? A la provincia de San Juan, Argentina, como misioneros. ¿Es así? Primero estuvieron en Mendoza, después vinieron a San Juan. Sí, sí. Sí, pero ellos venían y siempre con algún referente, ¿no? De alguien que sabía. Y se reunían en las casas. Estamos hablando de misioneros norteamericanos. Norteamericanos todos, que había que adivinarle lo que decían. Claro. Un castellano bien rústico, ¿no? Ellos hacían esas típicas campañas de principios del siglo XX, a mediados del siglo. Esos eran los medios. Sí, se predicaba el evangelio en las esquinas. En las esquinas se predicaba, en las plazas. Sí, ¿Se evangelizaba casa a casa y o no también, era tanto ese y también si abría alguna casa, ¿por qué no vienen a mi casa que tengo un enfermo o que estamos muy pobres? ¿Cómo pasa? Que buscamos a Dios cuando tenemos tantas necesidades, ¿no? Entonces, casa por casa. Y yo recuerdo que mi mamá tenía una amiga, se llamaba Ernestina Ramos. Yo la tengo en mi mente porque la mamá la quería mucho. Y era sanjuanina y era muy morocha. Y mi mamá era muy blanca, ¿no? Y mi bisabuela, que no quiso saber nunca nada del evangelio, solamente mi abuela, se enojaba cuando iba esta mujer morocha a la casa. Y mi abuela siempre le decía que Dios veía a blancos, a negros, a medianos, a altos, a bajos. El Señor no tenía un centímetro para nosotros. Así es. No teníamos que tener un corazón limpio, agradable a Él y conocerlo, porque no lo conocíamos, ¿no? Así es. Y la lectura de la Biblia era sagrada en la casa, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿los cultos eran los domingos? ¿Cómo eran las reuniones en esa época? O sea, tenían, por ejemplo, dos días a la semana y la reunión generalmente dominical. A la mañana había una reunión que se llamaba Escuela Dominical, que era para los niños. Bien. Ahí todo el que tenía un niño, encontraba un niño, lo llevaba. Eran los domingos. Los domingos. Y a la tarde, si había algún creyente, iba. Y los que éramos creyentes íbamos. Okay. Sí, pero no era fácil. No era fácil. No. ¿Por qué no era fácil? A ver. Y porque la Iglesia Católica antes y aún ahora, ¿no? El evangélico era mala palabra. Mira. Mi hija puede decirle que hasta se harán en a 20 años. Éramos mirados mal en este barrio. Yo hace 60 años que vivo acá. Nos veíamos mal por ser evangélicos. Claro. No, sí. No era. El evangelio no era fácil. Los misioneros ahora tampoco. Porque si la Iglesia Católica no se opone tanto, se opone la maldad que es la reina en este momento. Así es, así es. Siempre, bueno, desde la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, a pesar del Concilio Vaticano II, han seguido, digamos, persiguiendo a la Iglesia Evangélica. Sin embargo, las estadísticas hoy a la actualidad es que la Iglesia Evangélica en la Argentina no ha dejado de crecer y por eso, sin duda alguna, la Iglesia Bautista del Sur es uno de los movimientos más grandes que ha cosechado cristianos y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Bueno, después del 44, más o menos en 1955, se viene la reconstrucción de San Juan. Usted regresa de Mendoza. Le dije, había hecho rancho antes, todos vivíamos en un rancho. Para ese tiempo. Paja, barro, caña, claro. Y así. Y en ese tiempo, unos hermanos de la iglesia hicieron también una capilla. Eso barro, le iba a preguntar. De caña y barro. ¿No existía la iglesia, el templo, el templo que está en la calle Güemes? No. Ahí en la misma calle Güemes había una capilla de caña, barro. Bien. Bien, y se comienza a construir un templo, ya algo más formal. Pero mucho después.
Ah, mucho después. Mucho Bien, después. y en esa capilla... Y ahí en esa capilla nos reuníamos. Excelente. Y en esa capilla de caña de barro me casé. Ah, mira. Bueno, y bueno, ahí ya vamos avanzando en su testimonio. Conoce quién es su futuro esposo. ¿Quisiera recordarlo? ¿Su nombre? ¿Cómo se llamaba él? Salvador Antonio Santamaría. Bien, Sí. Ellos también de una familia cristiana. bien. Él conoció al Señor, sufrió la ausencia de su madre, era hijo mayor y ayudó mucho a su padre. Excelente. Usted lo conoce ahí en la iglesia, ¿no? En la iglesia. ¿Cuántos hijos tienen? 5. 5 hijos. Uno ya está con el Señor. Bien. Sí, así es. Sí, Pronto. 5. Pronto. Y él pero también desde el padre, también creyente y, en fin, el Señor tiene dispuesto, tiene escrito en su libro cómo es nuestro destino. Así es. Un hombre tan creyente, tan trabajador, tan amante de sus hijos, en una línea de educación, que fueran instruidos, que estudiaran, que trabajaran, en fin, un padre cristiano. Pero el Señor dispuso otra cosa y yo estoy acá esperando que el Señor cuando quiera me lleve y esté con Él. Pero quiero decir que yo era tan joven, bueno, una niña, cuando el terremoto, imagínense. Claro. Y en Mendoza habían hecho en ese tiempo una iglesia bastante linda, con dinero de la misión, no de acá. Bien. Siempre, claro, siempre del exterior, de Estados Unidos. Entonces ahí había un pastor y un domingo teníamos se llamaba un domingo de consagración y era todo el día estar en la iglesia. Bien. Ay, mi abuela, si no íbamos, era pecado mortal. Así que la abuela que no quería que se llevaran las hijas. Entonces, yo fui un domingo, yo no sé si me dormiría o qué sé yo. Yo me acuerdo que un domingo este pastor tuvo un estudio, era un ex sacerdote, ¿puede creer? Ah, mira. Se llamaba José Cruz Claro. Bellido. Un sacerdote Un converso ahora sacerdote a la iglesia protestante. convertido. Bueno, y él hizo un estudio, a mí me quedó, a veces no lo he dicho, no sé si lo habré dicho. Cuando el Señor Jesús enseña la parábola, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Mas si viviere, mucho fruto lleva. Yo decía, caramba, ¿qué será esto? No lo entendía bien, no lo entendía bien. Y yo llegué a la casa, no, digo que me van a enterrar, yo soy una semilla, que me entierren. En fin, entendía como una chica joven, ¿no? Pero me quedó para toda la vida. Yo no quiero ser un grano que me entierren y me muera, Claro. ¿cierto? Que lleve algo de fruto. Y A ese veces- sermón fue el que Sí, ahí prácticamente tocó mi corazón. y cambió su vida. Hubo como Sí, un antes y un después. no, porque el joven cambió en el sentido de que sentí que tenía que bautizarme, me bauticé, Bien. nacer de nuevo, ya había nacido, era jovencita, pero ese grano de trigo, te digo yo, ¿cómo me quedó, no? Mire los años que hace. Usted conoce la parábola. Sí, Es del Señor. sí. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, mas si muriere, mas si viviere, mucho fruto lleva. Es la planta que nace y lleva primero la flor, después el fruto. Y a mí me quedó ese versículo.
Fíjense cómo el Claro, eso Señor nos fue ahí, habla, sí, ¿no? muchas veces, bueno, hay momentos, hay testimonios de hombres muy relevantes en la historia del cristianismo, como es inclusive el afamado pastor bautista Charles Spurgeon, ¿no? Como cuando él también eh, entró allí en una capilla muy pequeña, ni siquiera había faltado el predicador principal, simplemente estaba ahí un servidor del Señor y fue una palabra que también tocó su vida y bueno, y eso muchos, y sobre todo aquellos que nacen en el Evangelio, recuerdan ese momento, ¿no? Y en ese tiempo. Ahora, no sé si hay tiempo, pero quiero decir que este, eh, el nono, el papá de mi esposo, sabía decir que los contratiempos de la vida son los mandatos ocultos del amor. Siempre lo decía, él lo decía en italiano, el del amor. Y a mí siempre me quedaba. Pero yo he tenido un contratiempo fuerte, algunos también. Otro contratiempo triste, perder a un hijo. Claro, sí. Que tenía 3 hijos. En fin, pero yo quiero llevar fruto. Claro. Y es increíble, ¿no? Cómo esa palabra todavía, y ahí vamos, ya nos estamos acercando, sí, al final, pero le hace el clic, ¿no? Esa palabra de decir, no, yo quiero llevar fruto, ¿no? Hay una parábola donde Cristo, creo que es en San Juan capítulo 15, donde él dice es la vid, ¿no? Y todo pámpano que no lleve fruto, identificando a los creyentes, será cortado. Ahora, usted vuelve, si vuelven a San Juan, la iglesia comienza con una capilla. Cuéntenos un poco de esa reconstrucción y bueno, y de esa obra que seguramente usted también fue parte, ¿no? Y de los frutos que dio. Se reconstruyó y se hizo un templo enorme, Ok, a ver. hermoso, con casa educacional para los niños y con un terreno atrás que se llamaba un salón integral. Bien. Para cenas, para que los jóvenes jueguen, en fin, que estén contenidos dentro de donde es su ámbito, porque no somos del mundo. Claro. Somos del Señor. Así que Así es. hemos tratado siempre de que nuestros hijos sean del Señor. Y no solo de mi familia, sino de mi esposo también ha tocado esa coincidencia, ¿no? Que mi esposo eran creyentes, venidos de Europa, de otro lado, y yo igual. Entonces, yo doy gracias a Dios, todos son creyentes. De todas maneras, el Evangelio se ha extendido, no como muchos quisiéramos, y San Juan Oeste también, enfrente de donde está la iglesia de Rena. Sí. Ese es el proyecto de mi marido y de ese hijo que falleció. Enfrente Eso tenía... sería Marquesados. No, acá en Desamparado. Bien, Desamparado. Enfrente, la primera iglesia tenía un anexo y éramos encargados nosotros. Íbamos por el barrio buscando gente que viniera a las reuniones. Y enfrente estaba ese terreno y lo compró la misión, no la iglesia. La misión lo compró. Y ahí se hizo ese templo, que era la ilusión de mi marido. Bueno, no sé, no estaba ya cuando se terminó. Pero este hijo que falleció siguió el trabajo de él. Sí. Así que quedó. Es algo que nosotros, todos mis hijos, mis nietos, mis bisnietos tienen en su corazón. Claro que sí. Y vaya que no ha dado fruto Noemí y cómo Dios le sigue dando vida, ¿no? Ella nació en 1929, a la actualidad tiene 96 años y es una hermana fiel y que a través de esa parábola de los evangelios decidió, ¿no? Decidió no mirar para atrás, pero ahí podemos ver cómo Dios puede tocar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y decidió justamente lo que dice Cristo, dar fruto.
tan así que toda su familia es cristiana y todavía en la actualidad tiene mucho, bueno, sus hijas siguen sirviendo al Señor, ¿no? Y bueno, cuéntenos ahora un poco de la actualidad, donde se está congregando. Tengo entendido que usted con 96 años va a la iglesia todos los domingos y muchas veces, diría el autor de Hebreos, ¿cómo es que dice el autor de Hebreos? No dejándose de congregar, como algunos tienen. Ahí está. Bueno, Tengo la bendición de que todos mis hijos son creyentes. Mi hija, íbamos a San Juan Oeste, a la de Rena, porque era nuestro lugar. Claro. Ese templo era el recuerdo de mi esposo, de mi hijo, y era un anexo que habíamos formado varias familias, ¿no? Entonces resulta que vino uno de mis hijos que vive en Buenos Aires y vio una prima hermana que la señora del pastor dando de comer a la gente el marquesado daba de comer a la gente y Marcelito, este hijo, iba a la escuela con esa prima. ¿Qué pasó? La vio, se bajó y vio que habían hecho galpón y era una iglesita tan chiquita y tuvo como una visión del Señor. Bien. Dice mi sobrina que estaba con él que lloraba, mi hijo, lloraba y que ella veía una nube. Yo no sé, no creo en lo que no sea. Claro, pero el Señor le estaba indicando que tenían que levantar una iglesia ahí, porque había una necesidad. Ya estaban edificando. Y desde ese momento dijo Marcelo, lo que se pueda ayudar a esa iglesia, ofrenda, todo. Y la esposa igual, la esposa es creyente también. Así que con mi visita cuando dice Marcelo, vayan a Marquesado, nos queda lejos. Claro. Pero vamos, gracias a Dios. Así es. Y tenemos una célula en casa que mi visita la lleva. Y bueno, tratamos que la gente nueva conozca al Señor. Todos los martes que la tenemos decimos... La célula es los martes. Los martes a la tarde. Bien. Y tenemos que tener paciencia con la gente. Así es. Sigue siendo igual. Yo creo que ahora peor que en el tiempo de mi abuela. Porque antes la iglesia católica oprimía. Ahora da lo mismo. No es la iglesia católica de antes. Mi abuela ellos eran oprimidos por la iglesia, mi suegro igual. Pero usted dice que ahora es peor en algún sentido. No, hay más libertad. No. Okay. Así es. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ustedes han escuchado ahí el testimonio de Noemí. Ya vamos a ir a la última parte final, ¿no? Pero cómo a la actualidad ella decidió dar fruto e inclusive tiene una célula donde muchas personas siguen viniendo a su casa y ella sigue compartiendo el evangelio y todos los domingos a la mañana todavía ella goza de una salud espectacular, ustedes la están escuchando, ¿no? Y puede asistir a la iglesia el día del Señor como cada uno de nosotros debemos hacerlo. Bueno, Noemí, unas palabras finales. Yo ya voy a presentar acá porque, bueno, acá vemos que hay un libro. Su familia tiene un gran legado del Evangelio, lo hemos escuchado, ¿no? Y es una familia, valga la redundancia, que ha hecho un gran aporte al evangelicalismo, al protestantismo en nuestra provincia de San Juan. Por eso cuando escuchamos acerca de ella, decidimos, no, tenemos que hacerle una entrevista. Y así que bueno, ustedes que están escuchando el testimonio, me gustaría que comenten, que dejen sus opiniones, ¿no? Y que lo compartan. Bueno, ya estaremos viendo, hablando al final, bueno, de este libro, pero unas últimas palabras final, Noemí Quiroga, de Santa María. Quisiera dejarle a nuestra audiencia de Gracia y Verdad, allí está la cámara, unas palabras finales. Adelante. Mi suegro sabía decir que los contratiempos de la vida son los mandatos ocultos del amor. Yo tengo una hija, pobrecita, ya es mayor, pero ella sufrió el fallecimiento de su papá siendo adolescente.
siguió estudiando, ayudando a su madre. Tenía una hermana más chiquita que vino cuando la mamá ya era añosa, como diríamos hoy en día. Bueno, y con ella nos congregamos en la iglesia. Nunca hemos dejado al Señor. Esta mañana hablábamos por teléfono y decíamos, ante una circunstancia de la vida que nunca faltan, no porque seamos del Señor, estamos en el mundo, pero si somos tomados del Señor, las cosas mejoran o dejamos nuestras cargas que Él las lleve. Él va a dar la solución. Yo el mensaje que quiero dejar es que el Señor no nos desampara. Hemos quedado huérfanos, mis hijos y yo también. Con mi marido el Señor se lo llevó muy joven, pero no nos ha faltado nada. No lo digo con orgullo, tengo mis hijos profesionales, mis yernos profesionales, mis nietos, todos bien, pero todos en el camino del Señor. Aleluya al nombre del Señor, porque Él es fiel. Si alguien me escucha y escucha del Evangelio, acéptelo, porque Dios es vivo, es real, es amoroso, es proveedor, es sanador y es todo para cada uno de nosotros, nuestro gran creador y suficiente Salvador. Ahí está. Claro que sí, por supuesto, sí, ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá en mis manos tengo un libro, ¿no? Llamado Historia de un hombre feliz y es parte de lo que es el legado, ¿no? De la familia de Noemí Quiroga de Santa María. De hecho, acá el libro dice, ¿no? Historia de un hombre feliz, historia de don Felipe de Santa María de Montalbano. Bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Compartan el video, suscríbanse al canal y los leemos en los comentarios. Dios les bendiga y como siempre les decimos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendiciones.